Para este tema de refracción se va a utilizar el material de las presentaciones del libro Física, Conceptos y Aplicaciones de la editorial McGraw-Hill del autor Paul E. Tippens. El objetivo de esta presentación es que se defina y se aplique el concepto de índice de refracción y discutir el efecto que tiene el índice de refracción de los materiales y los medios sobre la velocidad y longitud de onda de la luz. Conocer y aplicar la ley de Snell para los problemas que involucren refracción de la luz. Determinar los cambios en la velocidad y longitud de onda después de la refracción. Y definir y aplicar los conceptos de reflexión interna total y ángulo crítico de incidencia. La refracción se define como una desviación de la luz conforme pasa de un medio a otro. Ahí en la presentación se tiene el medio 1 como aire en la parte superior y el medio 2 como agua en la parte inferior. Cuando se tiene un rayo de luz incidente, se toma como un eje la línea que sea perpendicular, que sea normal a la interfase entre los dos medios. En este caso el aire es el medio 1 y el agua es el medio 2. El rayo de luz, cuando pasa de un medio a otro, va a tener una desviación, y a este fenómeno de cambio de dirección de la luz se le conoce como refracción. El ángulo incidente se lo van a encontrar como ángulo 1 o como ángulo A, y estos ángulos se miden en relación con la normal. Otra cosa importante, se puede tener representado o el fenómeno teniendo en este caso los medios, el medio 1 y el medio 2 por gravedad. El agua se encuentra en la parte inferior y la interfase es una superficie horizontal, pero también se puede presentar, por ejemplo, una ventana. En una ventana, si el vidrio está de posición vertical, el medio 1 puede estar a la izquierda o a la derecha y la interfase en la vertical, y la normal, la línea normal, en la parte horizontal. Hay que recordar que la línea normal es perpendicular a un plano, no significa que la normal sea vertical. Una de las características de la luz, si recuerdan, es que se transmite en líneas rectas. Entonces el rayo incidente y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano, y estas trayectorias son reversibles. Significa que si en lugar de tener ahora el rayo incidente del aire hacia el agua, si fuera el rayo incidente al revés, del agua hacia el aire, tomaría la misma trayectoria en su recorrido el rayo de luz. ¿Dónde se observa este fenómeno? Por ejemplo, cuando hay objetos sumergidos en el agua, los vemos que se deforman, y lo que se tiene es una distorsión, un engaño visual. Cuando se tienen los objetos en el agua, se ve que se deforman o que están en otra posición. Ahí como ejemplo se muestra la imagen del lápiz y la imagen de la posición de un pez. Entonces, el cerebro humano, más que el ojo, supone que los objetos se encuentran en línea recta a su visual, pero en realidad no están en línea recta los objetos, se encuentran en otra posición. El índice de refracción es una medida que se le da a los medios para conocer qué tanta influencia tiene ese medio en relación a la propagación de la luz. En el vacío, cuando no hay nada, cuando no hay materia, cuando no hay ninguna partícula, se encuentra que la luz viaja a su máxima velocidad,
que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Hay que tener presente que hasta el momento, hasta el día de hoy, bueno, tal vez hasta el día de ayer en la mañana, en el transcurso del día, de acuerdo al conocimiento que se tiene, se considera que la luz es el fenómeno que tiene la mayor velocidad posible en nuestro universo físico, no solamente en la Tierra, el universo. De acuerdo a las leyes de la física que hasta el momento se tienen conocidas, no puede haber nada que viaje más rápido que la luz. Y la luz en el vacío tiene una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. También hay que recordar que la velocidad de la luz en el vacío se representa con la letra c. Entonces, por concepto, no puede haber ninguna velocidad de la luz en ningún medio mayor a la letra c. Entonces, la c se va a considerar una constante y el índice de refracción se representa con la letra n. Si se considera, por ejemplo, que se tiene un medio que es el del vacío y un medio 2 que puede ser algún otro material translúcido, puede ser glicerina, alcohol, agua, vidrios, plásticos, la velocidad de la luz en ese medio va a disminuir dependiendo del material que sea, porque las partículas, la materia, va a interferir con la energía propia de la luz y hace que eso se reduzca. Entonces, siempre vamos a tener una velocidad menor a la constante c, porque no puede haber una velocidad de la luz mayor a la que se encuentra en el vacío. Entonces, si se tiene un índice de refracción igual a 1, se está hablando de que la luz está viajando en el vacío y no puede haber ningún índice de refracción menor a menor a 1, porque en esta relación, en esta división, la velocidad v siempre va a ser menor que la letra c. Por ejemplo, para efectos prácticos, el aire tiene muy pocas partículas y básicamente se considera para efectos numéricos que el índice de refracción en el aire es igual al índice de refracción en el vacío con n igual a 1. Esto se toma para aplicaciones de ingeniería, para producción, para la industria, aunque en realidad es un poco mayor a 1, pero es una diferencia prácticamente irreconocible para cuestiones, les decía, de la industria, de las cuestiones prácticas. Cuando se están haciendo estudios científicos o de otro tipo, donde se consideran ya interacciones muy pequeñas, sí se puede tomar otro índice de refracción para el aire. Para el vidrio, el índice de refracción es igual a 1.5 y para el agua el índice de refracción es igual a 1.33. En los libros de física, en los artículos, se pueden encontrar tablas de diferentes índices de refracción para diferentes materiales. Como ejemplo, se dice que la luz viaja de aire a vidrio. Cuando se nos plantea este ejercicio, significa que el medio 1 es el aire y el medio 2 es el vidrio. Como ya se sabe que es aire, entonces el índice de refracción es igual a 1. Y se sabe que la velocidad se reduce a 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En la gráfica se tiene medio 1 aire arriba, medio 2 vidrio abajo. La velocidad del aire es igual a
la constante c, que es la velocidad de la luz en el vacío, y para este dato se tiene que la velocidad en el vidrio es 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aquí se tiene la V con un subíndice G de glass, que significa vidrio en el idioma inglés glass. Utilizando la relación, la ecuación del índice de refracción es igual a la constante c entre la velocidad del medio 2, se tiene que es 3 por 10 a la 8 entre 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aquí se puede obviar esta parte, ya que cualquier numerador que sea dividido entre un denominador igual o equivalente significa 1. Entonces se tiene que el índice de refracción es igual a 3 medios. 3 medios es igual a 1.5. Entonces para este vidrio del ejemplo, el índice de refracción es igual a 1.50. Por ejemplo, si en vez de viajar de aire a vidrio, el medio 2 fuera agua, el índice de refracción del agua, aquí subíndice W de water, agua en el idioma inglés, n subíndice W es igual a 1.33. Se despeja entonces, 1.33 es igual a C entre V, se despejaría y se tendría que la velocidad de la luz en el agua es igual a 2.26 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En la refracción aquí se tiene un ejemplo muy burdo de cómo funcionaría la parte de la refracción. Cuando el aire, que es el medio 1, el vidrio es el medio 2 y luego nuevamente se tiene en la parte de abajo, no dice, pero es aire medio, el medio 3 nuevamente vuelve a ser aire. La velocidad de la luz viene con la constante c, llega al vidrio, como aquí ya hay materia, la luz pierde energía, le cuesta trabajo transitar por donde hay materia, reduce su velocidad y cuando sale aquí en la interfase del vidrio al aire nuevamente aumenta su velocidad y al aumentar nuevamente su velocidad cambia su dirección. Se tiene un ejemplo así muy burdo. Si ustedes van caminando sobre un vehículo que va sobre una parte pavimentada, cuando es un vehículo, un carro que tiene 4 ruedas, llega aquí a la arena, la primera llanta que pega aquí patina un poco, esta sigue caminando, eso ocasiona que su carro dé un cambio en la dirección. Posteriormente, ya que el carro tiene las 4 ruedas sobre arena, le va a costar más trabajo mantener la velocidad con la misma energía, con las mismas revoluciones del motor. Parte de la energía la va a perder en la oposición al tránsito por la arena, y cuando nuevamente pasa de arena al pavimento aumenta la velocidad del carro, porque es más fácil que transite sobre el pavimento que sobre la arena. Les repito, este es un ejemplo muy burdo, pero en términos así muy simplistas, así es como cambia la velocidad de la luz de acuerdo al medio. La ley de Snell, si ustedes recuerdan, la ley de Snell es la relación que se tiene del ángulo incidente en relación al ángulo reflejado. Se tiene una relación geométrica y lo que nos dice la ley de Snell es que el seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado es igual a la velocidad en el medio 1 entre la velocidad del medio 2. ¿Qué
¿Qué variables consideran de manera inicial la ley de Snell? Para empezar, el, que se tienen dos medios. El medio 1 es en donde está el rayo incidente, el medio 2 es donde se encuentra el rayo refractado. El ángulo 1 es el ángulo incidente y se mide entre la normal y el ángulo. Y el ángulo 2, que es el ángulo de refracción, se mide entre la normal y el ángulo al interior del medio. Recordando que el medio 1 y el medio 2 pueden estar en posición horizontal, vertical, inclinada. Y esto se mide, la normal es transversal a la interfaz. Entonces, la ley de Snell se expresa de diferentes formas. Una forma común o la primera forma en la que se expresa la ley de Snell es con esta igualdad. Seno del ángulo incidente entre seno del ángulo refractado es igual a la velocidad de la luz en el medio 1 entre la velocidad de la luz del medio 2. Si se tienen tres de estos datos, se puede encontrar el otro, ya que es una relación simplemente de dos razones, de dos divisiones. También se puede encontrar en algunos otros libros que sea seno del ángulo 2 entre seno del ángulo 1 igual a velocidad 2 entre velocidad 1. Es nada más una variación algebraica. Si se hace, recuerden, como es una ecuación, lo que se hace a la izquierda se hace a la derecha. Entonces esto lo pueden encontrar también de esa forma. Como ejemplo tiene aquí una suposición de que se tiene un láser que va de aire a agua. Se tiene el dato conocido que la velocidad del agua, la velocidad de la luz en el agua es 2.26 por 10 a la 8. Entonces ya sabemos que se tiene el ángulo incidente de 90 menos 30. Aquí es importante leer bien los problemas. Dice que un láser en un cuarto oscuro golpea la superficie del agua a un ángulo de 30 grados. Aquí está diciendo que son los 30 grados entre el agua y el ángulo incidente. Perdón, entre el agua y el rayo incidente, 30 grados. Pero lo que se quiere es el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia se mide entre la normal y el rayo. Por eso se tiene 90 menos 30 grados. Aplicando la ley de Snell, se tiene que el seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado es igual a la velocidad del medio 1, que es el aire, entre la velocidad del medio 2, que es el agua. Ahí simplemente se despeja y se tiene que el ángulo de refracción es de 35.3 grados. Este ángulo, repito, para el medio 2 será entre la normal y el ángulo del rayo refractado. La ley de Snell, ahora relacionándola con el índice de refracción, se vuelve a hacer una analogía y se tiene la relación de que se cumple ahora que el índice de refracción en el medio 2 entre el índice de refracción del medio 1 es igual a las otras dos relaciones que ya se tenían. Entonces, a partir de la ley de Snell ya se tiene entonces el concepto de el ángulo de incidencia y el ángulo refractado, que es lo que visualmente se encuentra. Se tiene también la velocidad del medio 1 y la relación que tiene con la velocidad del medio 2. Hay que recordar que siempre el 1 es el incidente y el 2 es el refractado. Y de la propiedad que tiene cada uno de los medios para alterar la velocidad de la luz,
que es el índice de refracción, se tiene ahora esta relación inversa, que es dividir el índice de refracción del medio 2 entre el índice de refracción del medio 1. A partir de estas igualdades, dependiendo de los datos que se tengan conocidos o lo que se quiera encontrar, se van utilizando estas combinaciones, pero sigue siendo la misma ley de Snell. Otra forma simplificada que es muy común en la industria de la ley de Snell, utilizando los ángulos incidente y refractado con los índices de refracción, es expresar n1 por seno del ángulo 1 es igual a n2 por seno del ángulo 2. Esa sería otra forma de expresar la misma ley de Snell. Otro ejemplo, en este caso se tiene el medio 1 hacia la izquierda, el medio intermedio que es un vidrio, medio 2, y luego nuevamente se tiene el medio aire. Esto es un ejercicio similar al que se hace en el laboratorio. Dice, la luz viaja a través de un bloque de vidrio y luego sale nuevamente al aire. Encuentre el ángulo de salida con la información dada. Entonces se tiene aquí el aire, como es aire, ya se sabe que es n igual a 1. Se tiene un ángulo incidente de 50 grados en relación con la normal. Después se tiene un ángulo de refracción que no se tiene, pero se sabe que el índice de refracción es igual a 1.5. Lo primero que se tiene que hacer es encontrar el ángulo de refracción al interior del vidrio. Esto sería para el medio 2. Se utiliza la expresión de la ley de Snell. Se tienen aquí tres datos conocidos, que es N1 o N aire igual a 1, el N2, el N del vidrio es igual a 1.5 y el ángulo incidente es 50 grados. Se despeja y se encuentra que el ángulo de refracción es 30.7 grados. Ahora, lo que pide este ejercicio es el ángulo de salida del vidrio al aire. Si aquí se ignora la primera parte y ahora se centra la atención en esta parte, el ángulo incidente se va a convertir ahora el de 30.7 grados y el medio 1 ahora es el vidrio y el medio 2 se va a considerar el aire, y el ángulo refractado ahora va a ser el que se genere entre la normal y ese rayo, y el ángulo refractado va a estar en el medio aire. Se vuelve a plantear y se aplica la misma ley de Snell. Ahora se tiene el ángulo incidente es igual a 30.7 grados, el N1 es igual a N.5 y el N2 es el aire. Se resuelve la ecuación y se encuentra que el ángulo es el mismo valor numérico que el valor de entrada. ¿Qué significa eso? Que se tiene lo que se había comentado anteriormente. De aire a vidrio cambia la velocidad, cambia la dirección del rayo, y del vidrio al aire cambia la velocidad, vuelve a aumentar la velocidad y cambia la dirección, pero sale con el mismo ángulo que entró al medio. Esta es lo que observa el señor Snell. Lo que se acaba de comentar se ve en este video. Se ve cómo está el ángulo incidente. De izquierda a derecha va de aire a vidrio. Cuando pasa por el vidrio cambia la dirección, y cuando el rayo de luz sale ahora del vidrio al aire vuelve a cambiar. Si se observa, el ángulo del aire al vidrio y el ángulo del rayo del vidrio al aire son paralelos, y aunque se vaya cambiando el haz de luz,
se sigue manteniendo esa característica. Y también se observa que aunque se cambie la posición del rayo de luz, el ángulo refractado cambia su dirección. Aquí se pone una pequeña cartulina para que se pueda apreciar claramente el ángulo, perdón, el rayo incidente, reflejado, refractado. Ahora, si se ignora la parte de la izquierda y se centra en la parte derecha, ahora el medio 1 es el vidrio y el medio 2 es el aire. Aquí se tiene el rayo incidente y el rayo refractado. Esto se cumple con el ángulo que se maneje. Eso es lo que descubrió el señor Snell y se describe en la fórmula que lleva su nombre. También hay una relación entre la longitud de onda y la refracción. Entonces se tiene también esta relación que se aumenta. Aquí ya se tienen 4 relaciones, 4 igualdades entre la geometría, que son los ángulos, la velocidad de la luz, el medio, que es la oposición a que la luz se transmita, y la longitud de onda. Ahí se tiene otro ejemplo donde dice: un láser helio-neón emite un haz de 632 nanómetros de longitud de onda en el aire. Ya se sabe que en el aire el índice de refracción es igual a 1 y pide determinar la longitud de onda dentro del bloque de vidrio, que tiene un índice de refracción igual a 1.5. Se emplea la ley de Snell ahora con la relación que existe entre longitudes de onda y número del índice de refracción. Se despeja y se tiene ahí una longitud de onda de 421 nanómetros. Una nota importante: si esta luz se ve dentro del vidrio, sería de color azul, pero como se ve, el ojo lo capta en el aire, se ve rojo porque sale del vidrio. La dispersión por un prisma, hay que recordar el concepto de que la luz del sol, la luz natural, tiene contenido se dice vulgarmente que tiene todos los colores, pero la luz blanca, la luz del sol, es una luz que tiene diferentes ondas, por decirlo de algún modo, que se suman todas, cada una tiene una longitud de onda diferente, y lo que se ve es una luz blanca. Ahora, si esta luz blanca se hace pasar a través de un prisma, el prisma va a ir dispersando cada uno de estos colores de acuerdo a la longitud de onda. ¿Qué es lo que sucede? Que llega, en este caso, al lado izquierdo, el rayo de luz pega con la superficie y, dependiendo de la longitud de onda de cada una de estas composiciones de la luz, se va a ir refractando en diferentes ángulos, y al otro lado de la superficie, cuando va del medio 2 al medio aire nuevamente, hay otro ángulo de inclinación y se dispersa la luz. Va en orden del rojo al violeta. Esto es el efecto del arco iris. Ahí en ese video se alcanza a apreciar un poco cómo se encuentra de un lado el rojo y del otro el violeta. Esto se hace con un prisma de vidrio y es lo que se acaba de comentar en la lámina. Ahí se utiliza otro prisma
no se aprecia mucho, se aprecia mejor con el otro prisma. Ahí se encuentra la posición del rojo y del violeta. Otro efecto es la reflexión interna total. La reflexión interna total se da cuando la luz pasa en cierto ángulo de un medio mayor de índice a uno de menor índice. En este caso se tiene una figura donde la luz va del medio 1 agua al medio 2 aire. Se encuentra un ángulo en donde el rayo de luz ya no se refracta, sino que se refleja totalmente. Ese es el ángulo crítico. El ángulo crítico es el ángulo límite de incidencia en un medio donde el rayo de luz no sale del medio. Ahí en el video se ve cómo se incide la luz al interior de un prisma que es plano en uno de sus extremos y circular en el otro. Si ustedes observan, al inicio el rayo de luz ahí el rayo de luz va cambiando su ángulo de inclinación. Aquí, si se hace un aumento, se ve que hay un ángulo muy pequeño entre la luz y el borde del vidrio, pero llega un momento en donde ya este ángulo supera al crítico y sale del prisma. Ahí el rayo de luz sale del prisma y un poquito antes está dentro del prisma todavía. En ese cambio es donde se da la reflexión total interna, y precisamente en ese ángulo es el ángulo crítico. En este caso se utiliza un prisma triangular. Se observa cómo incide el rayo de luz y la inclinación del vidrio está dentro del ángulo crítico. Ahí se cómo avanza, entra el rayo de luz, rebota y se regresa. Entonces no se permite que el rayo de luz salga del prisma. Entonces el ángulo crítico es el ángulo límite de incidencia en un medio más denso que resulta en un ángulo de refracción igual a 90 grados. Ese fenómeno se da solamente de materiales donde el índice de refracción es mayor en el medio 1 que en el medio 2. Ahí se tiene un ejemplo donde se pide el ángulo de incidencia crítico de agua a aire. Se tiene entonces que el ángulo crítico es igual a 90 grados, se tiene que el n del aire es 1, el n del agua es 1.33. Se utiliza la ecuación de la ley de Snell, en donde se relaciona los n's, que son el índice de refracción, con los ángulos. Se despeja y se tiene que el ángulo crítico es de 48.8 grados. Entonces, de manera general, se tiene que el seno del ángulo crítico es igual a dividir a n1 entre n2. En resumen, el índice de refracción es la relación que existe entre la constante c, que es la velocidad de la luz en el vacío, entre la velocidad de la luz en el medio 2. Se tiene como medio 1 a la parte del rayo incidente y como medio 2 al rayo refractado. El índice de refracción, la velocidad de la luz en el medio y la longitud de la onda son lo que afectan o que determinan el fenómeno de refracción. La ley de Snell es la relación que hay entre la geometría
la velocidad de la luz, la característica del medio de sus partículas, la densidad de sus partículas, que son los índices de refracción que se determinan con la letra n, y la longitud de onda. Esta ley de Snell completa es como se muestra ahí en la pantalla, pero se puede encontrar con diferentes expresiones. El ángulo crítico es cuando se tiene el rayo incidente en un medio más denso y se intenta refractar a un ángulo menos denso y no logra salir del medio. El ángulo crítico se encuentra con la relación de seno del ángulo crítico es igual a n1 entre n2. Repito, solamente se da cuando el n1 es mayor al n2.